Volvemos a Pauta Semanal. Soy Juan Francisco Miranda y me acompaña Hernán Ferreira, Gabriel Vega y Eduardo Manzanares para analizar la semana política. En el primer bloque hablábamos de esta ley que se aprobó en su primer trámite en la Cámara de Diputados respecto al retiro del 10% del Fondo Previsional de los Trabajadores de Chile. Gabriel, para continuar con tu última intervención, yo te planteaba que hemos tenido opiniones de apertura de muchos de parlamentarios de tu partido, pero también hemos tenido la oposición férrea a esta ley, yo diría en la figura de Andrés Salaman, que ha planteado y no ha descartado incluso ir después al Tribunal Constitucional. Solo en términos pedagógicos, si esto se aprueba, todavía falta para que se haga ley, porque en realidad una vez que sale del Parlamento esta ley, el presidente puede promulgarla o puede vetarla. Significa un veto presidencial es que vuelve al Parlamento y se vuelve a discutir. Si aún así se aprueba, también existe la figura de ir a un tribunal constitucional para ver la constitucionalidad de esta. Son como los caminos a seguir. Lo cierto es que en tu partido yo diría que se ha caracterizado esta defensa en Andrés Salaman, pero también han habido voces de apertura en el sentido que están convencidos que esto no es un proyecto de izquierda, sino que es un proyecto que apunta a resolver un problema real de personas a las cuales el Estado no ha sido capaz de llegar con un tipo de ayuda en este contexto, en esta crisis mundial que estamos viviendo. Gabriel. La verdad es que aquí yo no encuentro que vaya a haber, o que después de la votación de ayer haya triunfantes, derrotados, a lo menos desde los sectores políticos, sino que la ilusión de la gente de poder acceder a un beneficio que parte del derecho de propiedad, y esa cuestión, ya a esta altura, como se están dando las cosas, yo creo que ya es innegable. Yo esperaría de que estas cosas no vayan calando a mayores, porque finalmente, por cosas valóricas, donde la centro derecha tan diversa, donde estamos los liberales laicos, liberales cristianos, los evangélicos, los católicos, los conservadores, ya con temas valóricos como las discusiones valoradas en su momento acerca de identidad de género, cosas que son mucho más complejas para nosotros, no tuvimos esta diferencia que estamos teniendo ahora. Yo esperaría que esto no socave nuestra institucionalidad. Yo de verdad que espero de que no terminemos con una coalición chica, sino que sigamos siendo una coalición grande, amplia, que represente todo este espectro. Y no obstante todo lo anterior, y quizás argumentando a quienes han rechazado estas medidas, quiero destacar la contundencia de las medidas que ha entregado el gobierno. A pesar que para muchos puedan ser tardías, a pesar de que para muchos tenga muchos limitantes, porque finalmente el gobierno focaliza las medidas, quienes han tenido más pérdidas. Pero 500 lucas, las medidas del IFE 1 y 2, los créditos blandos, y todas estas discusiones que hemos tenido para las pymes, para las empresas medianas, incluso para las grandes, todas estas ayudas han sido fondos fiscales que no hemos visto y no hemos tenido en otros tiempos, en otros momentos, a pesar de que la altura del desafío es gigante. Estamos a la altura de respuesta con estas propuestas. Las propuestas de verdad han sido contundentes, han sido inversiones y transferencias fiscales directas que no se habían visto antes. Pero está abierta la otra puerta, no hay por qué cerrarla. Pero Gabriel, ahí te contraargumento, porque es cierto que han habido paquetes de medidas interesantes, pero lo que también no es menos cierto es que la dificultad para acceder en términos de eficacia a muchos de estos paquetes de medidas no se condice con la necesidad de pronta ya de tener recursos para salir de una situación compleja. Entonces el problema, probablemente las medidas, hay muchas de ellas que están estudiadas y que pueden ser buenas medidas, pero lo cierto es que se complejizan al momento de hacerse realidad. Entonces ahí hay un problema de eficiencia y de eficacia en ir en esta ayuda versus esta otra figura que se ve más expedita y más simple el retiro, que se genera estoy poniendo en contra, y que se genera un problema financiero a futuro. Eso es cierto, porque obviamente estás retirando fondos que estaban pensados para tu revisión, buena o mala, es cierto, pero por ahí hemos visto que en realidad el argumento se cae cuando dice, no, es que esto le va a afectar el futuro. ¿Y ahí cuánto me va a afectar? Claro, en vez de retirar 120.000 pesos, voy a retirar 115.000. La verdad es que en ese sentido yo prefiero hoy día retirar, porque hoy día tengo un problema, y no enredarme
porque mi pensión va a bajar 5.000 pesos en un año X. Si el problema de esa rebaja es un problema real, tenemos que afrontarlo. Bueno, para eso se supone que hay inteligencia y el Estado pudiese, los mismos fondos que hoy día está dispuesto a entregar, poder focalizarlo de mejor manera, de modo de evitar que efectivamente aquel que tenga más posibilidad de retiro versus el que tiene menos. Pero hoy día yo diría que el problema que el gobierno no ha entendido tiene que ver con lo expedito que significa una ayuda ya, sobre todo para un segmento donde el Estado no tiene una política pública definida, porque para aquellos que están en el segmento más vulnerable de nuestra población, el Estado hace rato tiene políticas públicas y no era buena, pero para la clase media, para aquella que no califica para las políticas públicas, no. Aquí lo que se está evidenciando es que el Estado no tiene una capacidad de respuesta ad hoc para ese segmento de población, porque por años no ha sido considerado, y ahí podemos hablar largamente. Entonces el problema no tiene que ver solo con el retiro, si es bueno o no es malo, sino que tiene que ver con la urgencia de tener una herramienta donde los anuncios del gobierno no es una solución. Entonces yo creo que el debate no solo tiene que ver en lo técnico, sino que tiene que ver con el sentido de urgencia. Y ahí el gobierno, lo lamentable es que parece que ni siquiera ha escuchado o no quiere escuchar ni siquiera a sus propios partidarios. La verdad es que yo entiendo que las medidas... Me disculpan, pero para evitar que esto sea... Termino con esto, por favor. Llevan tanto rato hablando ustedes dos nomás que la verdad es que uno no sé si está de más acá en este programa. No, si ahora vas. No, pero... Dale, Gabriel. Para que puedas hablar y no te enojes. Pero la verdad es que yo entiendo que las medidas sí han sido contundentes, los aportes sí han sido, y comparto que también haya menos eficacia. El Estado siempre ha sido, y para mí pasa mucho por la burocracia, y aquí el límite del registro social de hogares, o como fundamento y como argumento mis bajas de renta, siempre va a ser un problema porque el gobierno debe focalizar y hay un mecanismo de control fiscal para que así se haga, así que eso es lo que hay que superar. Oye, Eduardo, para que te pueda extender, para que te pueda extender, aquí ¿no será también un problema de que quienes gobiernan no conocen en gran parte la realidad que vive el país o cómo vive su pueblo, que también esa demora en la ayuda no ha llegado y que los tienen en realidad bien complicados porque no saben cómo llegar y tampoco cómo interpretar? Todo eso y más todavía. No nos olvidemos de las declaraciones dramáticas del ex ministro Mañalich, que decía que a él le sorprendía el nivel, ¿no es cierto?, de la precariedad que tenía la población. Efectivamente, cuando estamos gobernados por gente que vive de la cota 1000 en Santiago para arriba, todos egresados de la Universidad Católica, por cierto, porque pareciera ser que esos son como unos principios. Los que están, estos de derecha que están en este programa son los niñitos de Harvard, ¿no es cierto?, de la derecha, porque en general los que están allá en Santiago son todos gente que pertenece a esos sectores, son los hijos de los ricos, y esas personas obviamente no tienen ninguna posibilidad de entender lo que pasa en este país, del drama que ha significado la pandemia desde el punto de vista, ¿no es cierto?, social, del hambre que está subiendo la población. Entonces, claro, cuando una diputada dice que no hay que darle plata a la gente porque si no se acostumbra, mientras ella ya ha cobrado más de 1.100 millones de pesos, estamos hablando de un tipo de gobierno que es sordo, que es ciego y que no va a responder ni ahora, ni antes, ni después a las demandas de la población. Hay una rigidez, hay un dogmatismo extremo. Por ejemplo, se ha hablado con respecto a esto del retiro de las plata, que esto va a provocar un grave problema financiero. ¿Quién puede asegurar eso? Aseguraba, ¿no es cierto?, hace 40 años atrás que las platas iban a permitir una tasa ¿no es cierto?, de 70%, ¿no es cierto?, de recuperación de tu sueldo, ¿no es cierto?, promedio. ¿Ah? Fracasó esa apuesta. Fracasó, y por lo tanto, ¿quién podría decirle a la gente que mañana, en 20 años más, el sacar hoy día 500.000 pesos, 1 millón de pesos, 3 millones, se va a transformar en un tremendo problema para su jubilación, si la gente ya no le cree a este sistema? La gente le da lo mismo, no le cree a este sistema. Entonces, lo que está en el fondo acá precisamente es que, insisto, ya lo dije delante, es un gobierno al que el pueblo, la gente en general, le perdió toda credibilidad, ya no acepta cualquiera que sea sus propuestas, ¿no es cierto?, no son aceptadas porque no le cree, porque hay un presidente que está ausente,
porque pareciera ser que gobiernan otros, ¿no es cierto? El señor Sutil, ¿no es cierto?, representante ¿no es cierto?, de la Confederación de Empresarios, se para en tarimas y habla todos los días y emite opiniones, ¿no es cierto?, que son de carácter político, siendo que un representante gremial, ¿no es cierto? Y entonces la gente dice, bueno, ¿quién está gobernando acá? ¿Quién está gobernando? Bueno, no está gobernando nadie, pues. Y por eso que está este desorden, se desfonda, ¿no es cierto?, la derecha, parlamentarios de la UDI, ¿no es cierto?, que ya están diciendo que van a votar en un sentido y en otro, se les amenaza con esta cuestión, ¿no es cierto?, de la orden de partido. Mire, déjeme decir una cosa con respecto a la orden de partido. Las órdenes de partido existen, efectivamente. Y aunque estén prohibidas, nada le impide a un partido entregarle a sus parlamentarios una recomendación de para dónde tiene que ir su votación. El parlamentario tiene dos problemas, o sea, tiene dos situaciones. Primero, que fue elegido por la gente, ¿no es cierto? Fueron los partidos los que lo colocaron ahí, pero fueron elegidos por la gente. Y por lo tanto, si mañana no le hacen caso a la gente, puede que no sean elegidos nuevamente. Pero si no le hacen caso al partido, pueden que no lo coloquen en la planilla, pues. Entonces, ese equilibrio bastante complejo, el que tiene que hacerse con inteligencia, y ahí es el partido el que le corresponde manejar la situación de forma inteligente. Yo entiendo, ¿no es cierto?, que las órdenes de partido también tienen que ver con el tema valórico. Nosotros como partido somos un partido internacionalista, latinoamericanista, laico, socialista, y tenemos una serie de valores, y mientras la gente, nuestros parlamentarios se mantengan en ese orden, no hay problemas. Pero cuando es un tema técnico, obviamente que la situación tiene que responder a cómo lo visualiza cada parlamentario. En este caso, la gran mayoría de los parlamentarios entienden que ante la enorme dificultad que ha tenido este gobierno para implementar políticas que permitan que a la gente le llegue rápidamente la ayuda, esta es una solución inmediata, eficaz, y que la gente lo quiere. Porque además, digámoslo sencillamente, este no es un tema que nació en el gobierno, ni que nació en el Parlamento. Esto salió de las calles, esto salió de la gente. Esto es una cuestión sentida por la ciudadanía, y por lo tanto esa es la gran dificultad que tiene este gobierno, porque como no está en sintonía con la ciudadanía, no sabe cómo responder. De manera que yo creo que... Ahora, sí, Eduardo. Sí. Lo que pasa es que, como decía yo, ha hablado 24 años, entonces uno de nosotros ha hablado menos. Ustedes hablaron 17 años antes y solos. No, pero usted 24, imagínense, 24, mire. Pero en democracia. Yo está chiquitito. Pero ahora te voy a dar unos minutos, Hernán. Te voy a dar unos minutos. Ya, qué bueno. Hay cosas que no puedo dejar pasar, lo que tú dijiste, Jota, respecto de la UDI y el Tribunal Supremo, qué sé yo. Hay que recordar que la Democracia Cristiana expulsó a Adolfo Saldívar por pensar distintos partidos. O sea, aquí esto no es un tema de partido rígido, pues si tú dices que la UDI es partido rígido, entonces la Democracia Cristiana es más rígido porque expulsó a Adolfo Saldívar a proponerse una política del gobierno de esa oportunidad. Entonces, ahí hay que tener ese cuidado. Después, mira, acá hay lo que se llama, no solamente en un tema mío, mucha gente, muchos accionistas políticos, un parlamentarismo espurio. O sea, aquí la izquierda, el Partido Socialista, el Frente Amplio, no ganaron el poder, no perdieron, y bien perdido. Pero ganaron el Congreso Nacional. Que también es poder. Ya llevamos 25 años, ¿no? Y de ahí han querido pautear al gobierno, ¿cierto? Sacando leyes incluso inconstitucionales. Pero no les falta eso, ¿cierto? Entonces ponen en jaque al gobierno. Y este gobierno, efectivamente, hay que reconocerlo, no ha tenido la habilidad política para enfrentarse a una izquierda, a un Partido Socialista que lo único que quiere, ¿cierto?, es tratar de gobernar, porque la urna perdieron las presidenciales, casi una paliza. Y sin embargo... Pero ganamos las parlamentarias. Claro, pero... Y en este país existe el equilibrio de los poderes. Ya llevamos 26 años, Pedro, 26 años. No, 24 nomás. Entonces, aquí el Poder Ejecutivo, los programas se llama Ejecutivo, ¿cierto? El que administra el país no es el Parlamento. No es el Parlamento. Así está hecho, ¿cierto? Así ha sido la tradición chilena siempre, ¿cierto? Y cuando el Parlamento intentó imponerse sobre el Poder Ejecutivo, tuvimos guerras civiles, ¿cierto? Y Chile se fue a la ruina. Entonces, eso es lo que está haciendo hoy día la izquierda, llevando a la ruina a este país, tratando de mandar, de gobernar cuando no tiene el poder.
porque su mandato es legislar, que es distinto. ¿Ya? Pero sigue cayendo en la lógica de este proyecto, es un proyecto de la izquierda. Este es una alternativa más precisamente a... No, estoy hablando en general. No un tema, en general. Te vuelvo a reiterar, creo que este proyecto es un proyecto que la gente estaba esperando y que no es patrimonio de la izquierda. O esto es en contra del gobierno. Es que Eduardo habla en general. Es que, ojo, yo estoy hablando de Eduardo que habla en general, ¿cierto? La derecha, son los malos y ellos. Sí, ellos administraron el poder 24 años. La Partido Socialista administró el poder 24 años. Y después del año 25 dicen, no, se hizo todo mal. Tan curioso, ¿no? O sea, hay que cambiar la Constitución. El Partido Socialista fue parte integrante y esencia del gobierno, ¿cierto? Un gobierno capitalista, además, ya dice que está todo malo. No, pues. No, cuando ministros, cuando gente del Partido Socialista, la democracia cristiana eran directores de AFP, ahora dicen que ahora descubrieron que está malo. No, pues hay que ser consecuente, mínimamente consecuente. Entonces, yo estoy de acuerdo con Diego Jota, efectivamente, a mí se me preguntó y está en el diario, ¿cierto? Efectivamente yo estoy de acuerdo, y se me ha criticado mucho, mira, ¿por qué Ferreira está de acuerdo con el retiro de la AFP? Porque efectivamente hay una urgencia, y para mí yo no veo un tema de principio aquí, un tema valórico, algo que se va a caer, que hay una urgencia, que es necesario hacerlo. Y si el gobierno no se anticipó a esto, una pena, pues se tiene que haber anticipado. Y no es llegar a este estado de cosas. Si hubiese dado con políticas más claras, a lo mejor esos 500 mil pesos pueden haber sido menos, pero clarito, súper claro. Yo sé que lo van a recibir todos, clarito, pero no ha sido así, lamentablemente. Y eso hay que hacer la crítica porque es así, no hay que cerrarse los ojos. ¿Ah? Pero que la solución venga a este país por el lado del Partido Socialista, no. Eso sí que no. Lo que pasa es que ahí creo que caricaturizar esto, en realidad tú puedes equivocarte y todos nos equivocamos en la vida. Y Einstein lo decía, es de loco seguir cometiendo el mismo error. O sea, si tú te das cuenta que efectivamente una alternativa frente a un problema como solución no se ha dado y no se va a dar, es absurdo seguir defendiéndolo. Y aquí quizá el sistema de capitalización individual no es un buen sistema para quienes afortunadamente han podido tener rentas altas y probablemente eso pasa a ser una buena herramienta. El problema está en que nos enteramos, y una vez más insisto, y disculpen lo majadero en la cifra, hay 3 millones de chilenos que tienen ahorrado menos de $1 millón en sus fondos de pensión. Entonces, para ellos, este sistema efectivamente fracasó porque no les va a dar una pensión equivalente al 70% de su ingreso, ni aunque invirtieras ese $1 millón en los mercados más atractivos posibles. Entonces, frente a eso, es hora de reconocer que esta crisis sanitaria nos ha dado una oportunidad para tener este debate. No sé si comparten eso, Eduardo, porque claro, este argumento de 24 años gobernaron y no hicieron nada, yo creo que sí, se hicieron cosas buenas, pero también se cometieron errores, y esos errores se pagan, y se pagan en los políticos cuando el pueblo deja de quitarte la confianza, y eso le ocurrió a la centro izquierda y no ha ocurrido 2 veces. Eduardo. No sé si me escuchan, siento que está como entrecortada la señal, pero ¿me están escuchando? Te escuchamos muy bien, Eduardo. Ya. Mira, esto es repetir lo mismo. Yo no voy a caer en esta suerte de guerrilla que quiere Hernán Ferreira, ¿no es cierto? Cuando no tiene argumentos, repite lo mismo siempre, que los socialistas acá, que los socialistas allá. La verdad es que el mundo está hace rato en manos de las visiones socialistas, incluyendo muchos países capitalistas. Lo que yo he dicho sencillamente es que este gobierno es un gobierno que ya está inutilizado desde el punto de vista práctico. No tiene proyecto, no tiene un mandatario que esté a la cabeza de los problemas. Los distintos ministros están siendo cuestionados por los propios parlamentarios y viceversa. Sus políticas públicas han fracasado. La política tanto sanitaria fracasó, tenemos más de 10.000 muertos. O sea, hemos dejado de hablar del tema sanitario, pero Chile es uno de los países que ha tenido el peor comportamiento desde el punto de vista sanitario de los que se conocen. El gobierno hablaba de que Italia que estaba mejor que Italia, pero peor. Estamos en las peores condiciones. La búsqueda de soluciones para el tema social ha sido también un fracaso. Las cajas que no llegan nunca, el IFE, ¿no es cierto?, que la mayoría de la gente no lo ha podido cobrar porque le han puesto 20.000 problemas.
Es decir, este es un gobierno incompetente, absolutamente incompetente. Eso es de lo que estamos hablando. Yo no voy a hablar de ideología, tendremos tiempo para eso, y esa incompetencia la está pagando la gente. Y eso es lo que nosotros reclamamos, y por eso es que estamos en este dilema, ¿no es cierto?, de tener que apoyar una ley que no es la mejor, si cualquiera que tenga algún elemento técnico lo dice, pero resulta que los problemas a veces políticos, sociales, no se resuelven solamente con temas teóricos, con academia, se resuelven en la práctica, y en la práctica hoy día la gente cree, está segura, que sacar su platita, que es de su bolsillo, está puesta allí, es mejor que entregárselo a los empresarios para que los empresarios sigan haciendo sus pingües negocios, ¿no es cierto?, protegiéndose entre ellos. Y eso es lo que está hoy día en la palestra. Oye, Gabriel, y una pregunta más conceptual, porque yo he leído harto en este tiempo y hay algunos que han dicho que en realidad esta crisis, al menos en el caso chileno, ha venido a dar cuenta de la necesidad, y no significa eso una derrota, creo yo, ideológica para la derecha, pero es la necesidad de más socialdemocracia, en el sentido de que el mercado no es la solución para resolver los problemas sociales necesariamente, sino que contribuye, por cierto, y eso se ha visto acá, disminuye la pobreza, pero no la desigualdad, pero se requiere, cuando se evidencia esto, en estas situaciones como cuando hay una crisis donde los mercados son incapaces de resolver los problemas, es una derrota para la derecha pensar que debemos transitar a un modelo un poco más socialdemócrata, en lugar de dejarlo todo a esta libertad, entre comillas, que lamentablemente se confunde libertad de mercado con la libertad personal. A ver, el mundo moderno no vive en la excepcionalidad de una pandemia, la estamos viviendo solamente hoy. Para hoy son necesarias medidas de ese índole, de transferencia directa, aporte estatal, porque hoy nos están cuidando y nos están diciendo, el ingeniero social, el gran pensador que ve la sociedad dice, quédate en la casa, pues. Entonces, por eso necesitamos de estas ayudas. Ahora, cuando las ayudas vienen del autopréstamo de mis propios fondos, yo no le veo la socialdemocracia ahí. De hecho, a ver, nuestra pirámide, y para ser justo, cuando empieza a gobernar la concertación, había un 50% de pobreza en este país. Y con este modelo llegamos hasta antes del 18 de octubre a menos de un 9% de pobreza. Hoy... Pero Gabriel, solo te interrumpo en este minuto. Dame, esto termino. Mira, sí, cada 2 trabajadores hay un jubilado hoy. Entonces, en un sistema distinto, 2 trabajadores tendrían que pagarle la pensión a un jubilado. Antes era muy distinto, habían muy pocos jubilados por trabajadores y se podía hacer. Hoy la capitalización individual te permite que en 30 años de cotización, de 30 pesos que pusiste, en 30 años vaya a tener 100. Entonces, no dejemos de ver eso, no saquémonos los dogmas de lado, porque tampoco responde a algo. Si estuviéramos con una pirámide generacional distinta, ciertamente estaríamos abiertos a ver otra posibilidad de modelo de pensiones, pero lo que hoy debiese funcionar mejor es un modelo mejorado de capitalización individual. Fortalezcamos los pilares solidarios, las transferencias tributarias directas hacia las pensiones, por cierto, pero también veamos cómo le echamos más combustible al sistema de capitalización, porque lo que estamos obteniendo son rentas bajas que no permiten llegar al ideal de pensión que tenemos. Bueno, en ese sentido el programa ya no estamos terminando, y el debate sigue abierto y la discusión, y el tema de fondo yo diría que es finalmente esta discusión por tener mejor pensión y una mejor medida para enfrentar esta crisis. Nos volvemos a ver la próxima semana en Pauta Semanal. Que tengan buen fin de semana. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Cristian García, Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Raika Bradasic, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis.